Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a ver 10 principios de economía. La palabra economía probablemente nos haga pensar en dinero, bancos, gobiernos y ese tipo de cosas. Sin embargo, la economía es más que el simple análisis financiero. Economía es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Cuando hablamos de que la economía estudia los recursos, nos referimos a los recursos de la sociedad. Esto es importante porque los recursos son escasos. Cuando hablamos de escasez, nos referimos a que nada es infinito y, por tanto, necesitamos manejar de manera inteligente nuestros recursos para maximizar su provecho. La economía es bastante amplia, sin embargo, podríamos decir que hay un conjunto de ideas centrales las cuales podemos identificar. A estas ideas les llamamos los 10 principios de economía. Estos principios se dividen en 3 partes. La primera, cómo las personas toman decisiones. La segunda, cómo las personas interactúan. Y finalmente, cómo la economía funciona en general. Comenzaremos por los principios relacionados a cómo las personas toman decisiones. En una economía tenemos un grupo de personas tomando decisiones, haciendo cosas, comprando, vendiendo, decidiendo usar un autobús en vez de un vehículo privado, decidiendo estudiar programación en vez de pintura. Sin embargo, debemos intentar entender las motivaciones detrás de las decisiones de las personas. Principio número 1. Debes intercambiar una cosa para obtener otra. El primer principio se refiere a que deben intercambiar una cosa para obtener otra. El ejemplo más simple es el de comprar. Para obtener un helado debes de dar dinero. Por tanto, renuncias a una parte de tu dinero para obtener el helado. Sin embargo, también existen otras situaciones que dan lugar a intercambios, como cuando decides estudiar programación. Eso implica que estás renunciando a una parte de tu tiempo para aprender un oficio. O si decides ir al cine, entonces estás renunciando a una parte de tu tiempo que podrías usar para estudiar y conseguir un mejor empleo con mayor salario. Es decir, toda decisión que tome una persona implica renunciar a algo, ya sea tangible, como el dinero, o intangible, como el tiempo. Este principio no es exclusivo de personas. Los gobiernos tienen la misma problemática. Un peso invertido en el ejército es un peso que no fue invertido en salud. Y un peso invertido en salud es un peso que no fue invertido en educación. Esto también se da a nivel de políticas públicas. Por ejemplo, una ley que reduzca el nivel de contaminación que una empresa puede realizar puede incrementar los costos de producción de dicha empresa y, por tanto, incrementar los precios de los bienes y servicios que produce, limitando el poder adquisitivo de la población. En cambio, si se permite que las empresas contaminen a más no poder, entonces se pierde la salud de la población y disminuye la calidad de vida. Otro intercambio que podemos destacar es el de la eficiencia e igualdad. La eficiencia significa que la sociedad le saca el máximo beneficio a sus recursos, mientras la igualdad se refiere a una distribución uniforme de dichos beneficios para los miembros de la población. En ocasiones, estas dos metas entran en conflicto. Cuando el Estado crea políticas para distribuir la riqueza, por ejemplo, a través de impuestos destinados a programas de ayudas sociales, esto puede provocar que las empresas que pagan dichos impuestos no puedan utilizar al máximo sus recursos para generar beneficios. Sin embargo, lo contrario también es cierto. Si los gobiernos se enfocan en políticas de maximización de rentabilidad, sin tomar en cuenta la distribución, entonces podríamos caer en una importante desigualdad económica, lo cual puede dar lugar a problemas sociales como la delincuencia. La idea entonces de este principio es indicarnos que las personas y los estados no pueden hacerlo todo, porque no tienen recursos infinitos y por tanto cada decisión que tomen tiene un costo. La pregunta es, ¿cuál es el costo? Para eso podemos ver el siguiente principio. El costo de algo es aquello a lo que renuncias para obtenerlo. En el principio número 1, dimos el ejemplo de que para comprar un helado necesitas renunciar a cierta cantidad de dinero para obtenerlo. Por tanto, podríamos decir que el costo de esta operación es el valor del helado, lo cual está bien para un ejemplo sencillo. Sin embargo, para transacciones más grandes no es tan simple. Tomemos el ejemplo de estudiar programación. El costo de esta acción no es solamente el precio del libro o del curso que adquieras. Para determinar el costo, debemos tomar en cuenta que también renuncias a tu tiempo. ¿Qué significa esto? Pues que ese tiempo no lo vas a poder utilizar para otra cosa. Por ejemplo, en vez de estudiar programación, podrías ponerte a realizar trabajos en tu sector, lo que haría que, por ejemplo, te ganes 1,000 pesos diarios. Por tanto, al decidir estudiar programación,
estás renunciando a esos 1,000 pesos diarios que te pudiste haber ganado. A esto le llamamos el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es aquello a lo que renuncias para obtener algo. Por tanto, es importante que al tomar una decisión, hagamos un análisis que nos permita determinar el costo de oportunidad real de dicha decisión. Tenemos que ver a qué exactamente renunciamos. No basta con ver el precio de un artículo ni el tiempo que nos toma una actividad, sino todo lo que ahora no podemos comprar o hacer por haber decidido invertir tiempo o dinero en tal o cual cosa. Principio número 3. Las personas racionales piensan en términos de márgenes. En economía se intenta asumir que la gente es racional, la cual toma las mejores decisiones posibles según sus circunstancias para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, estas decisiones no suelen ser extremas. Si debes estudiar para un examen, no vas a decidir entre no estudiar o estudiar las 24 horas del día. Típicamente, la pregunta sería, ¿debo estudiar 1 hora más? A esto le llamamos un cambio marginal. Un cambio marginal es un ajuste incremental a un plan de acción. Las personas racionales toman decisiones comparando beneficios y costos marginales. Un ejemplo es el de una aerolínea, que vende boletos para un vuelo, digamos a 20,000 pesos. Sin embargo, supongamos que un vuelo va a despegar con 10 asientos vacíos, y una persona está dispuesta a pagar 15,000 pesos por uno de los asientos. ¿Es racional venderle el ticket a ese precio? Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque el beneficio marginal justifica el costo marginal. El costo marginal es básicamente lo que el pasajero consume en el avión, mientras que el beneficio marginal son los 15,000 pesos. Por tanto, para maximizar los ingresos, es conveniente vender el ticket, pues lo contrario era dejar el asiento vacío y no adquirir esos 15,000 pesos. El análisis de costo y beneficio marginal también explica por qué los diamantes son tan caros mientras el agua es tan barata. La razón de esto es que el agua es tan abundante que el beneficio marginal de un vaso de agua extra es insignificante, mientras que los diamantes son tan raros que el beneficio marginal de tener uno es grande. Una persona racional solamente toma una decisión si el beneficio marginal es mayor al costo marginal. Principio número 4. Las personas responden a incentivos. Un incentivo es algo que induce a una persona a actuar, ya sea este incentivo algo positivo, como un premio, o algo negativo, como un castigo. Debido a que las personas racionales toman decisiones comparando costos y beneficios, pues las personas responden a los incentivos. El precio es un claro incentivo que explica los mercados. Por ejemplo, si los precios de las manzanas aumentan, la gente es incentivada a comprar menos manzanas, mientras que los productores de manzanas están incentivados a emplear más personas para producir más manzanas. Es decir, un mayor precio incentiva a los clientes a comprar menos y a los vendedores a producir más. Esto también funciona con los impuestos. Mayores impuestos inducen a las personas a cambiar su comportamiento. Por ejemplo, si el gobierno quiere que menos personas fumen, podría colocar un impuesto al cigarrillo. Del mismo modo, menos impuestos podrían provocar dinamización de la economía, porque más personas podrían disponer de dinero para gastar. Ahora, vamos a ver el segundo grupo de principios, el cual se refiere a cómo las personas interactúan. Ya no solo veremos las decisiones individuales de las personas, sino cómo las decisiones se toman en conjunto. Principio número 5. Los intercambios pueden beneficiar a todos. En cierto sentido, distintos países compiten entre sí. Estados Unidos y China compiten en el mercado de ropa, juguetes, paneles solares, entre otros. Sin embargo, el hecho de que haya competencia no significa que no hayan intercambios. Para entender esto, podemos hablar de familias. Es claro que las familias, en cierto modo, compiten entre sí. Por ejemplo, miembros de distintas familias compiten por los mismos puestos de trabajo. Del mismo modo, compiten también cuando van a la tienda buscando las mejores ofertas. Sin embargo, a pesar de esta competencia, es importante que las distintas familias colaboren en la sociedad. Unas familias ponen puestos de comida, otras familias arreglan vehículos, otras familias arreglan celulares, etc. De esta manera, cuando necesites comida, no vas a tener que ir a sembrarla, ni tienes que matar un pollo. Simplemente vas con la familia que vende comida. Y cuando necesites arreglar tu celular, no tienes que estudiar electrónica. Simplemente le llevas el celular a la familia que arregla celulares. De esa manera, puedes aprovechar el conocimiento de las demás familias para poder acceder a un mundo de servicios a precios razonables. Por tanto, los intercambios pueden hacer que todas las personas salgan beneficiadas. Esto aplica tanto para familias, compañías y países. Principio número 6. Los mercados usualmente son una buena manera de organizar actividad económica. La idea de mercado es que tenemos compradores y vendedores interactuando. Por un lado, los vendedores ofrecen productos, mientras que los compradores adquieren los productos los cuales les interesa.
Una economía de mercado es aquella que es guiada por las decisiones de millones de compradores y vendedores. A pesar de esta ser una economía descentralizada, en general, estas economías tienden a dar como resultado un ambiente de bienestar para sus participantes. Esto pues a través de las decisiones individuales y cada uno buscando su propio beneficio, se llega a una situación que le conviene a la mayoría. A este concepto se le llama la mano invisible de la economía. Se dice que es una mano invisible porque pareciera que, de una manera casi natural, una economía descentralizada puede guiar el comportamiento de las personas al beneficio de las mayorías. Esto es contrario a economías centrales, como las que se dan en regímenes comunistas, en donde un gobierno central quiere determinar qué se va a producir, cuánto y a qué precio. Lamentablemente esto no funciona porque nunca un individuo va a tener toda la información necesaria para determinar aquellas cantidades que optimicen los buenos resultados de la economía. Principio número 7. Los gobiernos a veces pueden mejorar los mercados. A pesar de que la mano invisible de la economía hace un buen trabajo, es importante entender que los gobiernos tienen un rol fundamental, el de hacer cumplir las reglas y mantener las instituciones que son clave para una economía de mercado. El ejemplo más común es el de los derechos de propiedad. Una campesina no va a sembrar comida si sabe que hay una alta probabilidad de que les roben la cosecha. Las reglas del juego deben ser seguidas, y alguien debe de velar por el cumplimiento de estas reglas. Ahí es donde entra el gobierno con instituciones como la policía. Como hemos visto, el gobierno puede emplear políticas públicas para promover la eficiencia o la igualdad. Con respecto al tema de la eficiencia, es importante entender que los mercados no son perfectos y que se pueden producir situaciones en las cuales los mercados fallan en producir un uso eficiente de los recursos. A esto le llamamos fallo de mercado. Una posible causa de fallo de mercado son las externalidades, que se refieren al impacto que tienen las decisiones de una persona sobre el resto. Por ejemplo, si una fábrica contamina el ambiente y, por tanto, enferma a los demás, entonces estamos ante un problema. Este costo en la salud de los demás rara vez aparece en los cálculos que hacen las empresas. Por tanto, es un fallo de mercado que típicamente es resuelto a través de regulaciones que limitan la contaminación. Otra posible causa de fallo de mercado es cuando tenemos una o varias personas que tienen mucho poder sobre el mercado. Esto usualmente se da cuando hay un monopolio, que es cuando una persona o compañía es la única vendedora de un producto o servicio. Los gobiernos suelen implementar medidas para evitar los monopolios, ya que estos suelen hacer a los mercados ineficientes. Con respecto al tema de la igualdad, es claro que se puede dar el fenómeno de desigualdad económica en una economía de mercado, donde unos pocos abarcan los recursos, mientras que un importante segmento de la población apenas tiene para sobrevivir. Los gobiernos pueden emplear políticas públicas para garantizar servicios básicos a estos segmentos de la población. Usualmente para financiar estos servicios se emplea el uso de impuestos a los más ricos para redistribuir la riqueza. El tercer y último grupo de principios se refiere a cómo funciona la economía como tal. Principio número 8. El estándar de vida de un país depende de su habilidad de producir bienes y servicios. El estándar de vida de los habitantes de un país está fuertemente relacionado con su productividad. La productividad se refiere a la cantidad de bienes y servicios producidos por una unidad de trabajo. En naciones donde la productividad es alta, hay más riqueza. En países donde la productividad es baja, hay menos riqueza. Sin embargo, el hecho de que haya mucha riqueza no necesariamente significa que haya menos desigualdad, pues esta riqueza puede concentrarse en manos de unos pocos. Principio número 9. Los precios se incrementan si el gobierno imprime demasiado dinero. La inflación se refiere a cuando los precios se incrementan en una economía. Esta puede tener muchas causas. Una de ellas es cuando los gobiernos imprimen demasiado dinero. Por ejemplo, en Alemania esto ocurrió posterior a la Primera Guerra Mundial. Al perder la guerra, Alemania se vio en una deuda gigantesca, pues debía pagar reparaciones. Para hacer frente a esta deuda, el gobierno decidió imprimir mucho dinero sin ningún tipo de miramientos. Esto provocó que el dinero como tal perdiera valor, lo que incrementó los precios de los bienes y servicios en grandes cantidades. La inflación no es solamente provocada por imprimir mucho dinero. Otra razón puede ser la crisis en la cadena de suministro, que es cuando los productos o materiales no pueden llegar a las tiendas lo suficientemente rápido, lo que hace que dichos productos escaseen y, por tanto, se incremente su valor. Otra razón puede ser la avaricia corporativa, a través de la cual grandes corporaciones inflan los precios de sus productos en medio de una crisis para sacar mayores ganancias. Principio número 10. Las sociedades se enfrentan a un intercambio a corto plazo entre inflación y desempleo. Mientras más dinero hay en una economía, los niveles de gastos aumentan y, por tanto, aumenta la demanda de bienes y servicios.
Una mayor demanda causa que las compañías incrementen sus precios, esto es inflación. Sin embargo, las compañías también están estimuladas a contratar más trabajadores para producir más bienes y servicios. Y claro está, contratar más personas disminuye el desempleo. Este es básicamente el razonamiento que lleva a algunos economistas a pensar que existe una relación entre inflación y desempleo. Mayor inflación puede implicar mayores ganancias y, por tanto, mayor incentivo a contratar personal. Menor inflación puede implicar menores ganancias y, por tanto, mayor incentivo para reducir el personal. Sin embargo, esto no siempre tiene por qué ser así. Si el problema de la inflación es causado por demasiado dinero en la economía, el gobierno puede emplear políticas públicas para sustraer dinero y mantener la inflación a raya. En conclusión, estos 10 principios de economía deben de darte una idea de algunos de los conceptos que se manejan en el estudio de la economía. El primer grupo de principios que hablaba de las decisiones individuales nos dice que las personas se enfrentan a intercambios a la hora de intentar alcanzar sus metas. Sin embargo, al ser sus recursos finitos, debe de hacer comparaciones de costo marginal y beneficio marginal para ver qué le conviene. El segundo grupo de principios nos hablaba acerca de las interacciones entre personas y cómo el intercambio de bienes y servicios puede ser mutuamente beneficioso para todas las personas involucradas. Finalmente, el tercer grupo de principios nos hablaba de la economía como tal y nos decía acerca de lo importante que es la productividad en el estándar de vida de los habitantes de un país y cuáles son algunas de las fuentes de inflación. En los siguientes videos iremos viendo más a fondo estos principios. Sin embargo, tener una visión aérea es útil para saber hacia dónde vamos y con qué nos vamos a topar. Muchas gracias.